Hay cosas que uno aprende antes de saber que está aprendiendo. Aprendí que mi llanto incomodaba antes de entender qué era incomodidad. Aprendí que mi presencia pesaba antes de saber lo que era el peso. Aprendí a encogerme antes de tener suficiente tamaño para ocupar espacio de verdad. Rodrigo nunca me levantó la mano, eso no lo hizo. Pero existe una violencia que no deja marca en el cuerpo, que entra por adentro despacio, como el agua que va penetrando la piedra sin que la piedra lo note, que va construyendo dentro de la mujer la certeza de que ella es el problema, de que todo estaría mejor si fuera diferente, más callada, más chiquita, menos presente, y cuando Rodrigo murió, esa violencia no se fue con él, la heredó su familia. Déjame tu like, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete para no perderte el final. Fui aprendiendo con esa certeza instalada en mí como cosa permanente, como mueble que siempre estuvo en ese rincón de la sala y que ya nadie cuestiona si debería estar ahí. El cuarto que me dejaron usar era el más chico de la casa. La cama era la que había sobrado. La ropa era la que ya no le quedaba a nadie. No porque la familia fuera pobre, no, a ese grado. Era porque yo era la que se quedaba con lo que sobraba en todo. En la comida, en el cuidado, en la atención. Siempre lo que sobraba, cuando sobraba. Aprendí pronto que existía una jerarquía invisible en esa casa y que mi lugar era el último peldaño. No por regla declarada, no por crueldad explícita. Era una comunicación que sucedía en el gesto, en la mirada, en la ausencia, en el plato servido de último, cuando la cazuela ya estaba hasta el fondo, en el comentario ignorado a la hora de la cena, en el adiós que nadie decía cuando yo salía a hacer el mandado. La vida que uno vive te construye, y la mía me construyó creyendo que necesitaba pedir permiso para existir. La suegra se llamaba Dolores, mujer de cabello siempre bien peinado y palabra siempre lista para explicar por qué yo estaba equivocada. No gritaba, no era de ese tipo. Su manera era más fría que cualquier grito, porque el frío no pasa, el frío se queda. Me acuerdo de una tarde, a los pocos meses de morir Rodrigo, cuando fui a pedirle a ella que me dejara ir al entierro de una vecina que había sido buena conmigo desde que llegué al rancho. Fui hasta donde ella estaba, con el corazón latiendo de un modo que solo existe cuando uno todavía cree que va a ser escuchado. Ese tipo de esperanza que la mujer carga, aunque ya la hayan decepcionado muchas veces, porque no es fácil rendirse a la idea de que quien debería cuidarte nunca lo hará. Ella me miró, volteó para otro lado, dijo que el patio estaba sucio. Yo fui a barrer el patio. El permiso nunca llegó. Cuando terminé, me mandaron a lavar trastes. No lloré. Ya había aprendido que llorar no resolvía nada en esa casa. El llanto ahí se leía como berrinche, como debilidad, como una prueba más de que yo era demasiado complicada. Hay cosas que uno guarda sin saber que las está guardando. Esa tarde del permiso negado fue una, pero hubo otras. El día que me enfermé de veras, calentura alta, y doña Dolores puso un vaso de agua en la orilla del petate y volvió a la cocina como si hubiera cumplido con su obligación. La Navidad en que todos los regalos tenían nombre menos uno, y el sin nombre era para mí, envuelto sin cuidado, sin listón, sin tarjeta. Cada una de esas cosas las fui apilando adentro, en un lugar que aprendí a cerrar con llave. Crecí cargando la certeza de que era defectuosa, de que había algo en mí que la gente normal no tenía, algo que alejaba, que irritaba, que hacía difícil quererme. Cuando las vecinas del rancho hablaban de sus casas, de sus familias, de sus fiestas, yo escuchaba como quien oye hablar de un lugar lejano. No era envidia exactamente, era una especie de extrañeza, como si describieran un mundo que existía en paralelo al mío, pero que nunca se tocaba. En esa casa yo cocinaba, limpiaba, lavaba, acarreaba agua del pozo, cuidaba a los animales del corral, no como colaboración, no como aprendizaje de vida. Era lo que se esperaba de mí como condición de estar ahí.
El trabajo era la moneda que yo pagaba por el espacio que ocupaba y aunque pagara, nunca parecía suficiente. Había una cuñada, Fernanda, que venía los fines de semana, la hija menor de doña Dolores, que vivía en la ciudad. Cuando llegaba, la casa cambiaba de temperatura. Doña Dolores sonreía diferente. Preparaba cosas en la cocina con anticipación. Le preguntaba cómo le iba en el trabajo, qué le gustaba, qué soñaba. Le tocaba el cabello con una ternura que yo observaba desde lejos, sin poder entender de dónde venía. Yo me quedaba mirando todo desde el marco del pasillo e intentaba descubrir qué había en esa mujer que no había en mí. Tardé mucho tiempo en entender que no se trataba de mí, sino de ellos. Algunas familias no pueden amar lo que les recuerda una deuda, lo que llega en el momento equivocado de una vida que ya estaba complicada. Nunca supe con exactitud qué representaba yo para esa familia, qué les hacía cerrarse de ese modo. Intenté preguntar una vez, varios meses después de enviudar, una noche en que me crucé con doña Dolores en la cocina y nos quedamos un momento solas. Pregunté con ese valor que viene de la desesperación si me consideraban parte de la familia todavía. Ella se quedó en silencio un segundo, luego dijo que claro que sí, que qué pregunta era esa, pero el silencio antes de responder dijo más que la respuesta misma. Dejé de preguntar después de eso. Hay respuestas que uno aprende a no buscar porque entiende que no va a poder cargar lo que encuentra. Pero ese silencio se quedó en mí, se quedó del modo en que se quedan ciertas cosas, no como recuerdo exacto, sino como sensación que regresa sin avisar. A veces me despertaba en la madrugada y ese segundo de pausa estaba ahí, vivo, pesando igual que el día en que ocurrió. Aprendí a ocupar menos espacio, a hacer el menor ruido posible, a resolver mis problemas sin meterlos a la casa, porque meterlos significaba hacer más carga y yo ya sabía que era demasiada carga. Aprendí a arreglármelas con lo que había y a no pedir lo que no me iban a dar. Esas habilidades me costaron caro en ese tiempo. Pero más adelante entendí que fueron ellas las que me salvaron. A los 8 meses de viuda, fui a pedir trabajo en la tienda de la cabecera municipal, ayudando a surtir el almacén y a limpiar el mostrador. El dueño era un hombre viejo y honesto, que pagaba poco, pero pagaba siempre. Guardé cada peso que no necesité gastar en cosa de supervivencia inmediata. Lo guardé sin saber exactamente para qué, sin plan definido, por ese instinto de quien siente que un día va a necesitar una salida y quiere tener algo en la mano cuando llegue el momento. Cuando regresaba a la casa al final del día, doña Dolores rara vez preguntaba cómo me había ido. En los días que preguntaba, la respuesta que yo daba no le interesaba mucho. Me daba cuenta en la forma en que ella ya estaba mirando para otro lado antes de que yo terminara la oración. Fui aprendiendo a no esperar y fui entendiendo que no esperar no es lo mismo que no sentir. Duele diferente, pero igual duele. Lo que aprendí en esos meses, sin darme cuenta de que lo estaba aprendiendo, fue protegerme de un modo que también me cerraba. Aprendí a no pedir, porque pedir y no recibir dolía más que nunca haber pedido. Aprendí a esconder lo que sentía, porque mostrar sentimiento era darle arma a quien quizás la usaría. Aprendí a valerme sola, porque la alternativa era depender de quien no estaba disponible para mí. Esa autosuficiencia me salvó en ese ambiente, pero tenía un costo que solo entendí mucho después. Hay diferencia entre protegerse y cerrarse, y la armadura que uno construye para no salir herido a veces también impide recibir lo que es bueno. Pero eso vino después. La noche en que salí por última vez de esa casa, yo todavía no sabía nada de eso. Solo sabía que irme era el único movimiento posible, que quedarme era desaparecer poco a poco, y yo prefería el riesgo de lo desconocido a la certeza lenta de borrarme. Fue don Aurelio, el cuñado mayor, quien me lo dijo esa noche. Se plantó en la entrada de la cocina con las manos metidas en las bolsas del pantalón, como quien practicó lo que iba a decir.
Dijo que yo ya había estado suficiente tiempo ahí, que me habían dado techo y comida, que la tierra que Rodrigo dejó era de la familia, que así lo mandaba la costumbre, y que ahora era momento de que buscara mi propio camino. Usó la palabra camino, como si yo ya tuviera uno, como si fuera sencillo, como si un atado de ropa y unos cuantos pesos fueran suficiente para que una mujer sola se lanzara al mundo sin miedo. Lo dijo con esa voz tranquila de quien practicó el discurso de antemano, sin temblor, sin vacilación, sin la menor sombra de lo que yo buscaba en su cara cada vez que necesitaba creer que había algo debajo de toda esa frialdad. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si había un plazo. Dijo que fin de mes estaría bien. Le dije que me iría antes de eso. No sé de dónde salió esa respuesta. Salió de un lugar que yo no sabía que todavía existía adentro de mí, hondo, en el mismo rincón donde guardaba todo lo que aprendí a ocultar desde aquella tarde del permiso negado, un lugar que estuvo callado demasiado tiempo y que en ese momento decidió que ya no iba a seguir callado. Fui al cuarto, agarré la maleta de tela que guardaba bajo el catre, puse las 2 mudas de ropa que eran mías de verdad, los documentos, el dinero que había juntado en meses de trabajo sin contarle a nadie, un rosario que era de mi mamá, que doña Dolores iba a tirar en una limpieza y que yo guardé sin pedir permiso, porque era todo lo que me quedaba de esa mujer que me había visto de verdad. Y una foto chiquita, yo con Rodrigo en los primeros tiempos, cuando todavía había algo parecido a la esperanza. La única foto donde me recuerdo sonriendo de un modo que no era para la cámara. Amarré la maleta, me la colgué al hombro, agarré la otra bolsa con lo que sobró. Pasé por la sala donde doña Dolores ya había vuelto a ver la televisión, como si nada diferente hubiera pasado esa noche. No dije adiós, ella no dijo nada. Abrí la puerta y salí a ese morado de tarde que tiene el cielo del campo en Oaxaca. Ese morado que dura poco y se va antes de que uno se dé cuenta. El camino de tierra que cruzaba el rancho tenía ese olor a polvo mezclado con monte, que hasta hoy me regresa a esa noche. Caminé con la maleta al hombro y la bolsa en la mano, con los pies ya doliendo porque los guaraches estaban apretados desde hacía tiempo, y no había tenido con qué comprar otros, y no volteé ni una sola vez, no por orgullo, sino porque sabía que si volteaba, una parte de mí iba a querer regresar. No por el cariño que no existía, sino por lo familiar, por el dolor conocido, que al menos uno sabe de qué tamaño es. Lo desconocido asusta de modo diferente, más hondo, porque no tiene forma definida. Pero yo era viuda y sola, con un rosario de mi mamá en el fondo de la maleta y una foto chiquita guardada junto a los papeles, y decidí que eso tenía que ser suficiente para empezar. Cuando las piernas ya no aguantaron más, me senté en una piedra a la orilla del camino, puse la maleta en el suelo, respiré hondo con ese aire de noche de campo que entra diferente, más limpio, más pesado al mismo tiempo. El silencio tenía textura. Los grillos cantaban sin parar, algún animal se movía entre los matorrales, la luna estaba alta y clarísima de ese modo que ilumina el suelo sin dar calor. Y yo estaba ahí, afuera de cualquier lugar que hubiera llamado casa, sin saber dónde iba a dormir esa noche, sin saber qué iba a comer al día siguiente, sin saber nada más que mi propio nombre. Lloré. Esta vez me dejé llorar de verdad. Lloré por todo lo que no pasó, por los años que le di a esa casa sin recibir nada más que obligaciones, por cada vez que creí que iba a ser diferente, y no fue. Por cada vez que le busqué la cara a alguien de esa familia esperando algo y me fui con las manos vacías. Lloré hasta secarme. Cuando se secó, me levanté, agarré la maleta. Seguí caminando, porque quedarme sentada en esa piedra el resto de la vida no era opción. Y porque mi mamá, antes de irse, me había enseñado que el llanto limpia, pero no resuelve, que después de limpio, la persona necesita hacer algo con lo que le quedó.
Yo necesitaba hacer algo con lo que me había quedado de mí después de esa noche. No sabía qué todavía, pero sabía que el movimiento era hacia adelante. Caminé otro trecho en la oscuridad hasta que las piernas se negaron del todo. Entonces busqué un lugar menos expuesto, me aparté del camino unos metros y me recargué en un tronco caído con la maleta sobre las piernas. Cerré los ojos con ese cansancio que no es solo del cuerpo, que es de todo, que llega hasta el alma. Me dormí. Doña Consuelo me encontró a la mañana siguiente. El sueño había sido ligero, del tipo que no descansa de verdad, en que cada sonido del monte me regresaba a la superficie con el corazón acelerado. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto, y ella estaba parada a 2 metros de mí, con un canasto en la mano, de camino al tianguis del pueblo. 60 y tantos años, cabello completamente blanco, recogido en un chongo firme, delantal de manta atado a la cintura ancha, manos que parecían hechas de trabajo, no ese trabajo de oficina, sino el trabajo de tierra y fogón, y años de cosa real. Los ojos no tenían lástima, tenían reconocimiento, el tipo de mirada de quien ya ha visto situaciones parecidas y sabe lo que es sin necesitar explicación. ¿Comiste?, preguntó directo, sin rodeos, sin la pregunta que yo esperaba que viniera primero, la de ¿quién eres y qué haces aquí durmiendo en un tronco? Le dije que no. Sacó un pedazo de pan de yema del canasto y lo extendió hacia mí. Lo agarré. Lo comí con el hambre de quien no había comido desde el día anterior y con otra hambre por debajo, esa que no tiene nombre simple, que es de calor humano, de ser vista sin ser juzgada, de recibir algo sin tener que demostrar primero que lo merece. Doña Consuelo se quedó parada mientras yo comía, sin prisa, sin palabras innecesarias. Cuando terminé el pan, ella solo dijo, «Ándale», y se fue caminando por el camino como si fuera natural, como si mujeres durmiendo en troncos a la orilla del monte fueran visita común que ella recogía los viernes por la mañana. Yo fui. La casa era sencilla, de adobe y teja, con un portal enfrente donde había 2 sillas de madera. El traspatio era amplio, lleno de cosas sembradas, con esa disposición que no es al azar, que refleja cuidado pensado. Nopal en un lado, árbol de limón en el otro, canteros de hierbas que yo no supe nombrar de inmediato, pero que el olor identificaba antes que los ojos. Me mostró el baño, puso una toalla limpia a un lado, dijo que podía arreglarme y que el almuerzo iba a estar en la mesa. No me preguntó nada. Cuando salí del baño con la ropa cambiada y el cabello todavía mojado, la mesa estaba puesta con frijoles, arroz, calabaza guisada y un pedazo de tasajo que debía haber sobrado del día anterior. Sencillo, real, oliendo de un modo que calentó algo en el pecho antes de que siquiera me sentara. Comí en silencio. Ella se sentó al otro lado de la mesa y se quedó ahí sin llenar el espacio con conversación que yo no estaba lista para tener. Ese silencio era completamente diferente de todos los silencios que yo conocía. No era el silencio frío de la familia de Rodrigo. Era el silencio de quien sabe que la hora de hablar va a llegar y no necesita forzarse. Cuando terminé, puse los cubiertos sobre el plato y la miré sin saber qué decir. Ella dijo antes que yo, «Puedes quedarte mientras lo necesites». 3 palabras, sin condición implícita, sin plazo escondido, sin la sonrisa calculada que yo había aprendido a desconfiar. Bajé la cabeza sobre la mesa, no de vergüenza, sino de una gratitud del tipo que aprieta antes de aliviar, que sube del pecho antes de salir por los ojos. Don Sebastián llegó más tarde, viniendo del campo, sombrero de palma en la mano que colgó en el clavo de la entrada como lo hacía todos los días. Me vio sentada en el portal. Miró a doña Consuelo con ese entendimiento silencioso de pareja que no necesita palabras para comunicarse. Asintió, se sentó en la silla de al lado, encendió su cigarro de hoja. Nadie me pidió explicaciones, nadie cobró el pasado. Esa noche dormí en una cama con sábanas con olor a jabón de barra,
en un cuarto que no era mío, pero que me recibió como si lo fuera. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó hondo de verdad. Los días que siguieron fueron de silencio productivo, que es diferente del silencio vacío que yo conocía. Doña Consuelo no me interrogó al día siguiente, ni al otro. Me dejó ir abriendo a mi propio ritmo, que es la única forma honesta de hacer eso. Al segundo día, en la mañana, me levanté antes que ella y fui a la cocina sin saber bien qué hacer conmigo misma. Me quedé parada en la puerta sin entrar, con esa vacilación de quien no sabe si ese espacio es para ella. Ella entró detrás de mí por el pasillo, sacó 2 tazas del trastero, las puso a las 2 en la mesa sin hacer ceremonia, como si yo ya fuera parte de ese espacio y no necesitara ser invitada cada vez. Me senté, tomé el café, no dije nada, ella tampoco. Al tercer día me pidió ayuda en la milpa, no como favor, no como prueba, como quien le pide a alguien que ya pertenece al lugar. Pasé la mañana hincada a su lado, quitando mala hierba entre los surcos, mientras ella hablaba de cada planta con el conocimiento de quien aprendió, no en libro, sino en años de mano en la tierra. Enseñaba sin parecer que enseñaba. La información venía dentro de la conversación natural, como agua que escurre sin forzarse. Yo escuchaba, y fui notando que esa mañana estaba aprendiendo algo más que el nombre de las plantas. Estaba aprendiendo cómo es estar al lado de alguien que te hace espacio para existir sin cobrarte que existas de cierto modo. Don Sebastián era diferente a doña Consuelo en su manera de expresarse, pero igual en lo que importaba. Cuando arregló el mango del asadón que estaba flojo, trajo uno de repuesto sin decir que lo estaba haciendo por mí. Simplemente lo dejó recargado a mi lado. El cuidado aparecía en gesto antes de aparecer en palabra, y muchas veces no llegaba en ninguna palabra. Tardé tiempo en confiar en que eso era real, en que no había condición escondida, plazo disfrazado, costo que yo todavía no había visto. Fui despacio, del modo en que la desconfianza construida en meses no permite ir de otra forma, pero fui. Y en algún momento, entre la segunda y la tercera semana, en una tarde que regaba el cantero de jitomate con el sol bajo y caliente, oliendo a tierra mojada, me di cuenta de que estaba tarareando bajito, sin haber notado cuándo había empezado. Me detuve, me quedé mirando el cantero. No me acordaba de la última vez que había hecho eso, que había hecho cualquier cosa solo por hacerla, sin calcular antes si iba a molestar a alguien. Seguí regando y seguí tarareando bajito hasta que el sol desapareció detrás del cerro. El mes que siguió fue el más extraño de mi vida. Extraño no de malo, extraño de nuevo, de cosas que yo nunca había tenido y que fueron llegando tan despacio que casi no las notaba mientras llegaban. Doña Consuelo me enseñó a hacer tortillas a mano. No del modo apresurado de quien está pasando un contenido, sino del modo de quien está transmitiendo algo que importa, con atención en los detalles que solo viene de la experiencia. Ponía su mano sobre la mía para mostrarme la presión correcta en la masa y yo me quedaba pensando que nunca en mi vida nadie había puesto la mano sobre la mía para enseñarme algo. Que todas las habilidades que tenía las había aprendido sola, del error, del intento repetido hasta acertar. Ese gesto simple de mano sobre mano me desarmó más que cualquier palabra hubiera podido. La milpa se fue volviendo mi lugar. De madrugada, antes de que el sol apretara, iba allá. Aprendí el nombre de cada planta, la diferencia entre lo que necesitaba sombra y lo que pedía sol directo, cómo reconocer cuándo la tierra estaba necesitando agua, por el modo en que las hojas cerraban levemente los bordes. Era un lenguaje que yo nunca había estudiado y que fue entrando en mí de modo orgánico, sin esfuerzo consciente. Noté en esos días que la tierra no tiene expectativas sobre uno, solo responde a lo que uno hace. Si siembras con cuidado, devuelve. Si te descuidas, se marchita. No castiga, no guarda rencor, no amanece con la sonrisa fría de quien decidió que tú estorbas. Solo responde.
Eso me curó de un modo que no supe nombrar en ese momento. Fue un domingo de tarde cuando doña Consuelo me preguntó por primera vez sobre lo que había pasado, no de forma directa, no con la pregunta objetiva que yo temía. Preguntó de lado, con esa sabiduría de quien sabe que ciertas puertas abren mejor cuando no fuerzas la manija. Estábamos sentadas en el portal, desgranando elote para guardar. Ella dijo, sin mirarme, que ella también había salido sola de una situación difícil de joven, que en ese tiempo creía que se iba a morir del miedo. Yo seguí desgranando sin decir nada. Dijo que el miedo no se fue de inmediato, que se quedó un tiempo como huésped insistente que nadie invitó, pero que un día amaneció y estaba más chico, y luego más chico todavía, hasta que se volvió algo que ella todavía recordaba haber sentido, pero que ya no vivía en ella. Hice una pausa con el elote en la mano. Le pregunté de qué había salido. Se quedó en silencio un segundo. Luego dijo que a veces uno sale no porque lo que deja sea insoportable, sino porque quedarse es lo que se volvería. Esa frase se quedó en mí con el tipo de precisión que solo tienen las palabras exactas. A veces uno sale no porque lo que deja sea insoportable, sino porque quedarse es lo que se volvería. No dije nada. Seguí desgranando el elote, pero algo que yo cargaba se volvió un poco más ligero esa tarde de domingo. Me quedé 3 meses en la casa de doña Consuelo y don Sebastián. En ese tiempo aprendí más sobre mí misma que en todos los meses anteriores de viudez. Aprendí que yo sabía trabajar, que no le tenía miedo al esfuerzo, que tenía una capacidad de observación que me permitía aprender rápido cualquier cosa que me mostraran. Aprendí que me gustaba el silencio bueno, y que sabía distinguir los dos tipos. Aprendí que tenía humor, que a veces algo gracioso se me escapaba antes de que pudiera aguantarlo, y que doña Consuelo se reía con esa carcajada ronca que me agarraba desprevenida cada vez. Aprendí que podía ser vista sin ser juzgada, que había personas en el mundo que me miraban y veían gente, no problema, no carga, gente. Eso fue lo más importante que aprendí, y tardé las 3 semanas completas en poder creerlo de verdad. Un sábado después del almuerzo, fui a hablar con doña Consuelo sobre lo que venía. Le dije que no podía quedarme para siempre, que necesitaba construir mi propia vida, que tenía que descubrir lo que eso significaba para mí. Ella escuchó con esa atención que era su modo. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Luego dijo que tenía una amiga en un pueblo a unos 40 kilómetros, que tenía una pequeña posada y que estaba necesitando ayuda, que podía hacer el contacto, si yo quería, que no era obligación, que yo podría tomar otro rumbo si lo prefería, pero que la oferta estaba ahí. Me quedé mirándola, a esa mujer de cabello blanco y delantal de manta, que me había encontrado durmiendo en un tronco a la orilla del monte, y que, sin conocerme, sin deberme nada, me había dado un lugar, me había enseñado a hacer tortillas, me había dejado descubrir que yo sabía tararear sola en la milpa. ¿Por qué hizo todo esto por mí?, pregunté. Era una pregunta que guardaba desde hacía semanas. Ella me miró con esa expresión que no tenía respuesta simple, pero que iba a intentar de todas formas. Porque alguien lo hizo por mí, dijo, y yo nunca lo olvidé. Tragué saliva. Asentí con la cabeza porque la voz no iba a salir bien en ese momento. Acepto la ayuda, dije cuando pude hablar. Gracias. Ella hizo un gesto con la mano como quien descarta un agradecimiento innecesario. Ándale, ve adentro y córtate un pedazo de pastel. Hice de elote hoy. Y se fue al traspatio. Fui a cortar el pastel, y mientras servía un pedazo en la cocina con olor de cocina buena, y esa tarde de sábado entrando por la ventana, me di cuenta de que estaba sonriendo de ese modo que no avisa antes de llegar. La posada de la amiga de doña Consuelo quedaba en un pueblo del interior de Oaxaca, con esas calles de adoquín que tienen los pueblos viejos, árboles grandes en las banquetas, jardineras en el centro con banca de piedra, donde los más grandes iban a sentarse en la tarde.
Llegué un lunes de mañana con la misma maleta de siempre, pero diferente por dentro quien la cargaba. La dueña de la posada se llamaba Doña Remedios, 60 y tantos años, cuerpo menudo y voz grande, que recibía huéspedes de paso y viajeros de negocios, y a veces familias que venían a ver a algún pariente internado en el hospital del pueblo. Necesitaba a alguien que le ayudara con la limpieza de los cuartos, el desayuno, las cosas que una casa grande exige cuando tienes más de 60 años y la rodilla ya no coopera. Me contrató en el mismo momento en que me vio. No sé si fue por la recomendación de doña Consuelo, a quien ella respetaba mucho, o si fue por algo que ella vio en mi cara en ese primer contacto. Solo sé que me dijo que podía empezar el martes. Empecé el martes y comenzó ahí, en esa posada de pueblo chico, la vida que construí con mis propias manos. No fue fácil, no fue rápido, no fue el tipo de historia que se vuelve bonita de repente, después del momento exacto, como si la vida hubiera esperado ese punto específico para empezar a tener sentido. Fue día a día, semana a semana, aprendiendo lo que no sabía, equivocándome y corrigiéndome, sin que nadie necesitara reprenderme, porque aprendí rápido que el error no corregido cobra después con intereses. Guardando dinero con la disciplina de quien sabe que cada peso pesa, y que la independencia se construye en la cuenta del banco antes de construirse en cualquier otra parte. Hice amistad con doña Remedios, que fue volviéndose más maestra que patrona con el tiempo. Era del tipo de mujer que no pierde tiempo en conversación inútil, que va directo a lo que importa y que tiene una forma de enseñar que no humilla a quien no sabe. Me enseñó a negociar con el proveedor sin demostrar urgencia, porque quien demuestra urgencia paga más. Me enseñó a tratar al huésped difícil sin perder la compostura, porque la compostura es profesionalismo, y el profesionalismo es lo que hace que el cliente regrese. Me enseñó a cocinar para mesa grande, a calcular la cantidad sin desperdiciar, a hacer que los números cerraran a fin de mes con sobrante, no en el límite. Aprendí a arreglar lo que se rompía antes de llamar a alguien, porque doña Remedios decía que saber hacer las cosas es independencia, y la independencia no tiene precio. Hubo una tarde al final de mi primer año en que yo estaba arreglando el pasador de una ventana del segundo piso, cuando doña Remedios apareció en la puerta del cuarto, me miró un momento y dijo que cuando llegué pensó que iba a durar unos 3 meses. Paré lo que estaba haciendo. ¿Por qué 3 meses? Porque la mayoría dura 3 meses, dijo. Se quedan cuando es fácil y se van cuando aprieta. Una pausa. Tú no te fuiste cuando apretó. Volví al pasador, sin saber qué responder, pero esa frase se quedó en mí del modo en que se quedan las cosas que uno reconoce como verdad antes de entender completamente por qué. Yo no me iba cuando apretaba. Lo había aprendido en una casa que nunca me dio opción de irme. La dificultad no me asustaba, porque la dificultad era el estado que yo conocía. Lo que era novedad era tener algo que mostrar al final de ella. A los 2 años, ya era yo quien administraba la rutina entera de la posada, mientras doña Remedios descansaba la rodilla que ya no cooperaba. A los 3, me llamó a platicar una tarde de sábado y me dijo que estaba pensando en parar de verdad, que su hija se lo había pedido desde hacía años, que el cuerpo también se lo estaba pidiendo y que quería saber si yo tenía interés en quedarme con el negocio. Me quedé mirándola un momento que fue más largo de lo que pareció por fuera. Yo tenía 25 años, había llegado a ese pueblo con una maleta de tela y un rosario de mi mamá y la dirección de una posada escrita en un papel por doña Consuelo. Y la mujer que me había recibido me estaba preguntando si yo quería quedarme con lo que ella había construido en décadas de trabajo. No tengo dinero para comprarlo, dije, la verdad simple, sin adornos. Ya sé, respondió. Te estoy preguntando si tienes interés en quedarte con él. Ya vemos cómo le hacemos. Y vimos cómo le hicimos. Con un acuerdo que tardó meses en dibujarse, con pagos que yo hacía conforme el negocio iba rindiendo,
con la paciencia de doña Remedios, que sabía el valor de lo que tenía y que entendía que ponerlo en manos correctas era el modo honesto de cerrar ese capítulo. La mañana en que firmé el contrato, doña Remedios me extendió la pluma con esa sonrisa chiquita de quien está viendo algo que siempre esperó que pasara. Firmé y me quedé mirando mi propia firma en el papel por un buen rato. Ese nombre, esa firma, en el documento de un lugar que era mío. Me quedé ahí parada con la pluma en la mano un momento que no quise dejar pasar rápido. Necesitaba sentir el tamaño de eso. La mujer que había salido de ese rancho con una maleta y el corazón partido. La mujer que estaba firmando ese papel 3 años después. No eran la misma persona, o sí lo eran, pero con capas nuevas construidas encima. Capas que la primera todavía no sabía que iba a tener. Doña Remedios dijo que iba a hacer café y se fue a la cocina con ese paso firme de siempre, como si no acabara de entregar algo importante, porque para ella era así. Ella había aprendido hace tiempo que las cosas importantes no necesitan ceremonia, necesitan a la gente correcta para recibirlas. Es mía, no solo en el papel. Es mía de verdad, con el color de las paredes que elegí, con las plantas del pasillo que cuido, con el olor a café fuerte que empieza temprano, porque aprendí a gustarme el café fuerte cuando ya no había nadie diciéndome que era exagerado, con los huéspedes que me llaman por mi nombre y que regresan cuando pasan por aquí de nuevo, y que a veces traen gente nueva diciendo que los recomendé, con la cocina que despertó en mí una habilidad que yo no sabía que existía, que se volvió el punto fuerte del lugar, que hace que la gente se pare en la puerta atraída por el olor antes de siquiera ver el letrero. No soy rica, no necesito serlo, tengo lo suficiente, tengo lo que es mío, tengo una vida que nadie me dio, que no me fue heredada, que no dependió de que nadie decidiera que yo me la merecía. La construí semana a semana con las mismas manos que aprendieron a achicarse dentro de una casa que nunca me quiso. Esas manos aprendieron otra cosa. Hay mañanas en que me levanto temprano antes de los huéspedes y me quedo en la cocina preparando el café con esa tranquilidad de quien está en el lugar correcto. Y pienso a veces en ellos, en la familia de Rodrigo, no con rabia. La rabia se fue yendo despacio, no de un jalón, pero se fue. Pienso con una especie de tristeza tranquila, la tristeza de quien entiende que ciertas cosas no fueron lo que debían haber sido y que ya no hay nada que hacer con eso más que seguir. Nunca me buscaron. No sé si están bien, no sé si algún día van a querer saber de mí. Dejé de vivir esperando eso. Porque esperar a quien no viene es gastar la propia vida en un punto que ya nadie habita. Lo que sé es que su rechazo dijo todo sobre lo que ellos cargaban y muy poco sobre lo que yo era capaz de ser. Aprendí que el dolor de no ser elegida por quienes debieron haberme elegido fue real, fue hondo, y hay partes de él que no desaparecen del todo. Eso es honesto, eso es verdad. Pero ese dolor no era mi destino, era mi punto de partida. Aprendí que la vida construida desde cero, sin red heredada, sin nadie garantizando el suelo antes de que uno pise, tiene un sabor que ninguna otra tiene, porque uno sabe de dónde vino cada parte. Uno recuerda la cara de cada persona que extendió la mano en el camino. Uno nunca olvida el olor de ese pan de yema sacado de un canasto una mañana de viernes, por una mujer que no te debía nada, y se dio de todas formas. A veces, cuando el día cierra y me siento en el portal con el café y la calle de adoquín se queda más callada, me pongo a pensar en esa mujer que salió de un rancho con una maleta y el corazón partido. Piénsalo conmigo. Ella no sabía el tamaño que tenía. Ninguno de nosotros lo sabe al principio, uno lo descubre en el camino. A veces, la única forma de descubrirlo es ser empujada de donde estaba y tener que encontrar el propio suelo con las propias manos. Yo encontré el mío y es más firme, más real y más mío que cualquier suelo que hubiera tenido si me hubiera quedado donde me dijeron que era mi lugar. Nadie define tu lugar por ti.
Eso lo descubres caminando.